La historia de la humanidad está llena de guerras y conflictos bélicos. Para nosotros una guerra nunca está justificada, pero es cierto que en determinadas situaciones estás obligado a reaccionar o defenderte. A continuación, presentamos un listado de las 8 guerras más estúpidas o triviales de la historia. Historias que seguramente tendrían alguna razón de mayor peso detrás, porque si no, sería incomprensible explicar los límites hasta donde puede llegar la estupidez humana. Aquí tienes una lista de 8 guerras que comenzaron por razones que podrían considerarse estúpidas o triviales. Guerra del Cerdo 1859. Este conflicto tuvo lugar en las Islas San Juan, ubicadas entre la parte continental de los Estados Unidos y la isla de Vancouver. El incidente comenzó cuando un granjero estadounidense disparó y mató a un cerdo que pertenecía a un colono británico. El cerdo había entrado en su jardín y estaba comiendo sus papas. La disputa sobre el pago por el cerdo muerto llevó a una escalada de tensiones entre los colonos británicos y estadounidenses, y ambas naciones enviaron tropas a la isla. Sin embargo, la guerra nunca resultó en un combate directo y fue resuelta diplomáticamente. Guerra de la Oreja de Jenkins 1739 a 1748. Conflicto entre Gran Bretaña y España que comenzó después de que un guardacostas español abordara el barco del capitán británico Robert Jenkins, tras una disputa, le cortara una oreja como advertencia contra el contrabando. Jenkins llevó su oreja al Parlamento británico, lo que avivó las tensiones y llevó a la guerra. Aunque la oreja de Jenkins fue el catalizador, la guerra también se debió a disputas comerciales y territoriales más amplias entre las dos naciones. Guerra del Barril de Ron 1785. Este pequeño conflicto se desarrolló entre Nueva Escocia, en lo que hoy es Canadá, y Estados Unidos. Surgió cuando autoridades aduaneras en Nueva Escocia confiscaron un barril de ron de un barco estadounidense, alegando que el ron no había pagado los derechos de importación. Este incidente aparentemente trivial provocó tensiones significativas, aunque el conflicto no escaló a una guerra a gran escala. Guerra del Emú 1932. No es una guerra convencional entre naciones, pero es un ejemplo notable de un conflicto iniciado por una causa inusual. En Australia, después de la Primera Guerra Mundial, miles de soldados veteranos recibieron tierras para cultivar. En 1932, una gran población de emúes invadió estas tierras, destruyendo cultivos. El gobierno australiano desplegó militares con ametralladoras para reducir la población de emúes. Sin embargo, los emúes demostraron ser difíciles de controlar y el esfuerzo militar fue mayormente ineficaz. Guerra del Fútbol 1969. También conocida como la Guerra de las 100 Horas, este conflicto breve pero intenso estalló entre El Salvador y Honduras. Las tensiones subyacentes incluyeron disputas sobre la inmigración y la reforma agraria. El conflicto alcanzó su punto culminante durante una serie de partidos de fútbol para la clasificación de la Copa Mundial de la FIFA, que exacerbaron las tensiones y llevaron a una confrontación militar. La guerra duró aproximadamente 4 días y resultó en miles de muertos y desplazados antes de que se alcanzara un alto el fuego. Guerra de los Pasteles 1838 a 1839. Este conflicto, también conocido como la primera intervención francesa en México, comenzó cuando un pastelero francés llamado Remontel exigió una indemnización del gobierno mexicano por los daños sufridos en su pastelería durante disturbios en la Ciudad de México. Francia utilizó esta reclamación como pretexto para exigir indemnizaciones más amplias y envió una flota para bloquear puertos mexicanos, lo que llevó a enfrentamientos militares. Guerra de la Pelusa, War of Jenkins, IR, 1925 a 1926. También conocida como la Guerra de la Pelusa de Alerce, fue un conflicto menor entre Chile y Bolivia. La guerra surgió por disputas sobre la explotación de recursos naturales en una región desértica rica en minerales y alerce, un tipo de madera valiosa. Aunque la pelusa, relleno, de alerce fue un factor, la disputa también reflejó tensiones más amplias sobre fronteras y recursos. Guerra de la Sopa de Pollo 1325. Esta guerra tuvo lugar entre las ciudades-estado italianas de Bolonia y Módena.
comenzó cuando soldados de Módena robaron un cubo de roble de un pozo en Bolonia. El incidente, aunque trivial, desencadenó una serie de enfrentamientos y una guerra que reflejaba las rivalidades y tensiones más profundas entre las dos ciudades. Desde cerdos y orejas hasta barriles de ron y emúes, estas historias nos muestran hasta qué punto puede llegar la estupidez humana. Conflictos que empezaron por razones triviales nos recuerdan lo fácil que es perder la perspectiva y caer en disputas que podrían haberse evitado con un poco de sentido común. A través de estos ejemplos, vemos que la historia está llena de momentos absurdos que nos enseñan la importancia de la diplomacia, la comunicación, y sobre todo, de no tomar decisiones precipitadas. Reflexionemos sobre estos errores del pasado para construir un futuro más pacífico y racional. Porque, al final del día, una simple conversación podría evitar una guerra entera. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó, suscríbete al canal, un solo clic nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima.